Sí, ya la hice, creo que están bien. Bien, bueno, ahora la vamos a corregir. Y después de corregir las tablas de frecuencia, con esas mismas tablas de frecuencia, yo les voy a mostrar, sí, hoy lo que es media, mediana y moda. ¿Está bien? Lo que teníamos que ver hoy. Y los gráficos que vamos a hacer. ¿Sí? Voy arrancando y cualquier cosa, si ustedes van viendo o lo resolvieron de otra manera, me avisan y lo vemos. ¿Sí? La primera tabla que ustedes tenían, ¿sí? Los datos arrancaban del 13 al 19, ¿sí? Después tenían, yo les había puesto las frecuencias absolutas, no se las sumé, ¿sí? La idea era que las sumen ustedes. Así que yo lo único que puse fue en la frecuencia absoluta todos los números y ustedes debían colocar, ¿sí? Cuánto era el total y luego poder hacer lo que era frecuencia relativa, porcentual y frecuencia absoluta acumulada. Arrancamos entonces. Teníamos un total de frecuencias absolutas de 60, ¿sí? Luego, para hacer la frecuencia relativa por las dudas, lo que hacíamos era cada frecuencia absoluta dividirla por n, ¿sí? Y así obteníamos la frecuencia relativa. Hacíamos 3 dividido 60, nos daba 0,05, lo mismo con 14, con 23, con 10, con 5, con 4 y con 1, ¿sí? Luego teníamos que sumar todas las frecuencias relativas para que nos dé de 0,95 para arriba, o 0,95 o 0,96. En este caso nos dio 0,97. Yo utilicé solo dos números luego de la coma. Lo mismo teníamos que hacer para la parte porcentual, ¿sí? En la parte porcentual lo que hacíamos era la frecuencia relativa por 100, ¿sí? Y era correr la coma a dos lugares. En este caso nos quedaba 5, 23, 28, 16, 8, 6 y 1. Y al sumar nos tenía que dar, sí, lo mismo que en la frecuencia relativa, en este caso, 97%. Frecuencia absoluta acumulada, debíamos ir acumulando las frecuencias absolutas. Entonces teníamos 3, después teníamos que a este 3 sumarle 14, nos dio 17, a 17 le sumábamos 23, nos dio 40, 40 le sumamos 10, nos da 50, 50 más 5, 55, 55 más 4 nos da 59 y 59 más 1, 60, ¿sí? Está bien, sí, porque me da lo mismo, ¿sí? En la última columna me debe dar el mismo total, ¿sí? Que tenemos al sumar todas las frecuencias absolutas. Hasta ahí fueron bien, a todos les dio más o menos parecido. Sí, sí, a mí me dio así. Bien. Para la segunda tabla, lo que teníamos en este caso era de 0 a 7, ¿sí? Teníamos que ordenarlos de menor a mayor, en este caso yo también se les dio ordenados, tanto los datos como las frecuencias absolutas. Nuevamente tenían que sumar, ¿sí? El total para poder hacer las frecuencias relativas, sin el total de las frecuencias absolutas no lo iban a poder hacer, ¿sí? Entonces al sumar les daba 50 y podían resolver lo que era frecuencia relativa. Hacemos lo mismo, 50 dividido cada frecuencia absoluta. En este caso utilicé también solo dos números luego de la coma. En el caso de que tenga solo un número después de la coma, dejaba un solo número. Y en este caso me dio un total de 1. O sea que yo, cuando pase la parte porcentual, ¿sí? Cuando multiplique por 100, me debe dar un 100% porque la frecuencia relativa me dio 1 entero. Entonces, multiplicábamos 0,1 por 100, 0,24 por 100, en este caso menos 10, 24, 20, 16, 12, 8, 6 y 4. Al sumar, también me dio el 100%. Lo mismo con la frecuencia absoluta acumulada. Siempre colocamos la primera frecuencia absoluta y a esa le vamos, ¿sí? Sumando las siguientes. A 5 le sumo 12, me da 17. A 17 le sumo 10, me da 27. 27 más 8, 35. 35 más 6, 41. 41 más 4, 45. 45 más 3, 48. Y 48 más 2 nos da 50. Está bien, sí, porque me da el mismo total. ¿También fueron bien con esta? Sí, también. Bien. El tema de hoy, ¿sí? Que vamos a ver hoy, es cómo vamos a buscar media, mediana y moda en las tablas de frecuencia. Nosotros que vimos media, mediana y moda, ¿sí? En números
al aire, sin acomodarlos en una tabla de frecuencia. Lo que habíamos visto anteriormente era cómo armar la tabla de frecuencia y buscar, ¿sí?, diferentes ecuaciones. En este caso vamos a buscar lo que es media, mediana y moda en las tablas de frecuencia. Pero para arrancar, ¿sí?, lo que necesitamos primero es agregar una columna nueva, ¿sí?, que esa columna nueva nos va a ayudar para poder buscar lo que es la media, ¿sí? La media es sacar un promedio entre los datos y las frecuencias absolutas. Entonces, ¿qué columna vamos a tener? Es la que es X por F, ¿sí? X por F, como le dice, es hacer las X por las F, ¿sí? Hacer sus datos por sus frecuencias absolutas. Entonces, colocamos, ¿sí?, lo que es X y F, tenemos 13 por 3 es 39, 14 por 14 es 196, 15, perdón. 15 por 23 tenemos 345, 16 por 10 nos da 120, 160, 17 por 5 nos da 85, 18 por 4 nos da 72 y 19 por 1, 19. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es luego sumar todos los datos, toda la columna, ¿sí?, para poder utilizarlo para hacer la media. Ahora les voy a mostrar cómo vamos a hacer la media, pero antes, por las dudas, sí, lo que necesitamos es colocar esta columna de X por F. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Por ahora vamos sumando. Ahora les voy a mostrar cómo vamos a hacer la media. Nosotros la media, cuando hicimos con los datos al aire, sí que teníamos que debíamos hacer la sumatoria de todos los datos y luego dividirlo por n, ¿sí?, por la cantidad de respuestas que teníamos. En este caso va a ser parecido, pero vamos a tener la sumatoria de X por F, ¿sí?, dividido n. N siempre es el total, ¿sí?, de frecuencias absolutas que tenemos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a colocar 916, que obtuvimos de la columna de X por F, dividido 60, ¿sí? En este caso la media nos va a dar 15,26, ¿sí? Siempre para lo que es la media, colocamos esa nueva columna de X por F, sumamos todos los resultados, ¿sí?, que eso sería sacar el promedio de X de sus datos con sus frecuencias, como lo hacíamos anteriormente con los datos al aire, ¿sí? Y en este caso los dividimos por n, que es el total de frecuencias, o sea, el total de datos que tenemos. Lo mismo que hacíamos anteriormente, pero poniendo una columna nueva. Para la mediana, anteriormente, ¿cómo lo hacíamos? Teníamos o dato par, impar, ¿sí?, y colocábamos en dato impar el número del medio y en dato par teníamos que sumar los dos números que al estar en el centro me dejaban los mismos datos de cada lado. En este caso, como vamos a tener una tabla de frecuencia, lo primero que debemos buscar para poder colocar lo que es la mediana es buscar lo que se llama la posición. Y esa posición la vamos a buscar en la F mayúscula, en la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo vamos a hacer la posición? Se los coloqué acá. P, que sería posición, es igual a N dividido 2. ¿Se acuerdan que nosotros hacíamos, en el caso de los datos que eran pares, ¿sí?, sumar esos dos números y dividirlo por 2? En este caso vamos a dividir el total de datos dividido 2, ¿sí? Hacemos n dividido 2, colocamos 60 dividido 2, nos da 30. Podemos tener el número, ¿sí?, en las Fs, pero si no tenemos el 30 como nos pasa normalmente, como en este caso, no uses el internet, me estás sacando. Se cortó, ¿no? Voy de vuelta. Escuchó un poquito entrecortado. Se escuchó entrecortado. No, pensé que era yo, sí, se escuchó entrecortado. No, porque me apareció ahí que decía sin internet. Vuelvo, entonces, para la mediana, lo que vamos a hacer es hacer la posición siempre, ¿sí?, que es igual a n dividido 2. O sea, que tenemos 60 dividido 2, nos da 30. Normalmente la posición no va a estar en la frecuencia absoluta, a veces sí, a veces no. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es buscar el 30. No tengo 30 porque tengo 3, 17, 40. Tomo el siguiente número, ¿sí?, de mi posición que sea mayor. Puede ser
Si no es 30, puede ser 31, 32, 33, 34, 35. Como no tengo, si 30, tengo 40. El siguiente mayor. O sea que yo me coloco en 40, que es la posición que yo busqué, y la mediana va a ser, ¿sí?, el dato que esté en esa posición. En este caso, 15. Entonces mi mediana va a ser 15. En este caso lo vamos a buscar haciendo la posición, buscando el dato en la F mayúscula, frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Y colocamos el dato que tenemos en esa posición. Como les dije, es 15. ¿Sí? En el caso de la moda, vamos a seguir con lo mismo, ¿sí? Va a ser el o los números que más se repitan, y en ese caso lo que vamos a hacer es buscarlos en la frecuencia absoluta, porque la frecuencia absoluta que colocamos las veces que se repite un dato. En este caso tenemos que 13 se repite 3, 14, 14, 15, 23, 16, 10 veces, 17, 5, 18, 4 y 19, 1. Entonces, ¿cuál es el dato que más se repite? En este caso dice 23, o sea que el dato que más se repite en este caso es 15. La moda es igual a 15. ¿Se entendió? Más o menos. ¿Vamos de vuelta? Porque se entrecorta un poquito. En un momento te Sí. quedaste congelada. No sé si es mi internet No, o puede si ser a el todos les mío. pasa lo mismo. No, es el mío hoy. Sí. Hoy no está queriendo agarrar bien por eso. Voy de vuelta. ¿Dónde se entrecortó? ¿En la mediana? Profe, Sí. sí, podría repetir la mediana que no la Sí. entendí. Bien. Hola, Sí, la María. mediana. ¿Qué tal? Te puedo hacer una pregunta. Vos dijiste recién, no entiendo eso, que el que más se repite es el 15, y Sí. dijiste que el más se repite el 23. No entiendo de dónde se repite, de dónde sacaste ese número. Perdón que empecé tarde a la clase. Ok. Porque Vamos yo de vuelta. no sé si esto es una suma, no sé dónde está este 15, porque no lo veo que se repite. Hay algo que no entiendo. Ok. ¿Las tablas las hicieron? ¿Entendieron cómo hacer las tablas cuando vimos para hacer las tablas de frecuencia? Sí. Bueno, Sí. las frecuencias absolutas, las F, como dijimos, ¿sí?, son las veces que se van a repetir un dato. Yo lo que hice en este caso fue darles las X y las F, o sea que ustedes no vieron cuántas veces se repitieron los datos. Cuando yo expliqué cómo hacer las tablas de frecuencia, yo les di con un ejercicio con los números al aire y ustedes los debían colocar. Las frecuencias absolutas son las veces que se va a repetir ese dato. Eso es lo que vimos ya 2 clases más atrás, cómo hacer las tablas de frecuencia. Entonces, voy de vuelta. Primero empiezo con la mediana y después vuelvo con la moda, ¿sí?, para las que no se entendió la moda. Primero arranco con la mediana. La mediana nosotros la buscábamos con datos al aire, ¿sí? Teníamos para buscar en datos par, impar, ¿sí? Antes lo hacíamos, ¿sí?, sin buscar una posición, buscándola, ¿sí?, ordenando los números. Acá, como tenemos una tabla de frecuencia, lo que vamos a hacer es buscar la posición, que la posición se busca n dividido 2, n va a ser el total de frecuencias absolutas, dividido 2, en este caso me da 30, ¿sí? Yo la posición para saber cuál va a ser mi mediana, la voy a buscar en la frecuencia absoluta. ¿Sí? Frecuencia absoluta acumulada. Entonces, yo no tengo la posición 30, no tengo el número 30. Lo que tengo es 3, 17, 40, 50, 55, 59, 60. ¿Sí? Yo lo que debo hacer es buscar este número, y si ese número no se encuentra en la frecuencia absoluta acumulada, va a seguir el número mayor. Como no tengo 31, no tengo 32, 33, 34, 35, me coloco en el 40, que es el siguiente mayor. Y mi mediana va a ser el dato. Yo acá estoy en la posición, yo debo colocar 15, ¿sí? Ok. Siempre tengo que Sí. hacer la posición y luego, como dato de mediana, vamos a colocar el dato. O sea, mi posición es 40, mi dato es 15. ¿Se escucha muy entrecortado para todos? Ok. Sí, es como por momentos se escucha muy entrecortado, sí, por momentos se escucha fluido. Sí, se ve que es como una mala señal. Algo. Sí, porque acá no me aparece. Yo hoy cuando pregunté fue porque me apareció que decía que no había, que estaba cortado.
el Zoom. Me parece que Zoom Sí, o de está pronto- teniendo problemas. Yo también escucho mal. ¿eh? Bueno, veo si puedo seguir y si no lo que hago es después volvérselo a grabar yo sola, ¿sí? Y se lo subo bien, si no. Profe, ¿Sí? la mediana siempre que sea par es dividido 2. Y si el dato es impar, ¿cómo se En hace? este caso no lo vamos a hacer así. Yo lo que les comentaba del Ah, dato par, impar, era con los datos que nosotros teníamos. Y a veces se aborda el Zoom. Sí, es Zoom el que no me está funcionando por ahí, que veo el que me mandan en el chat. Nosotros siempre vamos a usar para las tablas de frecuencia la posición, no importa si es 61 el dato, si es par o impar, siempre lo vamos a dividir por 2, ¿sí? Y el dato, la posición, la vamos a buscar en la frecuencia absoluta acumulada. Como les digo, si no está el 30, siempre tenemos que buscar el siguiente número mayor. Como no tenemos ningún 30 en la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Lo que vamos a hacer es buscar el siguiente mayor. En este caso es 40. Pero para poner como dato de la mediana, yo lo voy a buscar en las X, donde están esos datos. Entonces mi mediana es 15, porque está en esa posición. ¿Sí? perfecto, profe. Y en el caso de la moda, nuevamente, yo lo que les había dicho que era que la moda era el o los números que más se repiten. ¿Sí? Puede ser un solo número, 2, 3, 4, sí, podían ser varios números. En las frecuencias absolutas, que yo ya se las di, ¿sí? Se las coloqué, las frecuencias absolutas son los datos que se van repitiendo. Yo les podría haber puesto 60 números, ¿sí? Al aire, y ustedes ponían 13 se repite 3 veces, 14, 14, o sea, tenía que ponerle 3, 13, 14, 14 veces, 15, 23 veces, ¿sí? Y era bastante tedioso para que ustedes cuenten frecuencia por frecuencia, porque yo necesito a veces ponerles frecuencias de 60, 70, ¿sí? Y si yo se los pongo al aire, por ahí no pueden contarlos, ¿sí? Por eso, las frecuencias absolutas son las veces que se repite un dato, para la persona que me había preguntado de la moda. Por eso yo lo que dije fue, yo la moda me voy a buscar en la frecuencia absoluta porque van a ser las veces que se repitieron esos datos. En este caso 15 se repitió 23 veces. 23 veces tuve una respuesta de 15. ¿Sí? No sé si se corta o me escuchan. Sí, ahora Sí, se se escuchamos. entiende. Ah, bueno, se escucha. ¿Sí? No sé quién me había preguntado lo de la moda, así si no lo entendió, volvemos de vuelta. Profe, ¿Sí? ¿y la moda puede ser multimodal, bimodal, como Claro, vimos anteriormente? yo acá Ah, les puse una sola vez 23, pero yo podía ponerle dos datos que sean 23, que 23 veces se repitieron. Entonces la moda, por ejemplo, si acá en vez de 14 yo les ponía 23, 23, la moda iba a ser bimodal porque iba a ser 14 y 15. Si se los pongo, por ah, ejemplo, en estos tres, por ejemplo, 14, 15 y 16 tenían 23 los tres, iba a ser 15, 14, 15 y 16, o sea que iba a ser multimodal. Se pueden repetir. Yo porque acá les puse números muy grandes, les puedo poner números más chicos y que se repitan, que es la tarea que van a hacer más adelante. bien. ¿Sí? Para que lo vayan haciendo. Vamos a ver con el siguiente ejercicio que no se repite el dato, en este caso la posición y la moda tocó en 15, yo abajo, ¿sí? Hice otro ejercicio donde la posición me da un número, ¿sí? Y la moda me da otra. Así no piensan que siempre la media y la moda van juntas, ¿sí? Vamos de vuelta. Esta es la tabla 2 que ustedes tenían de tarea, ¿sí? Lo único que hice fue agregarles nuevamente, ¿sí? La tabla de X por F para poder hacer la media. Recuerden, todo lo que se multiplique por 0 queda en 0, por las dudas, ¿sí? Entonces tenemos que yo multiplico 0 por 5 me da 0, 12, 20, 20 24, 24, ¿sí? 20, 18 y 14. Al sumar esta columna me da 132, ¿sí? ¿Cómo hacía la media?
sumaba las X por F y las dividía por el total de frecuencias. 132 dividido 50 me da 2,64. ¿Cómo hacíamos la media? Haciendo P, que era posición, que es igual a N dividido 2, siempre va a ser dividido 2 en este caso, así que vamos a poner 50 dividido 2 nos da 25. ¿Tenemos 25? No, tenemos 5, 17 y 27. En este caso, el 25 sí sigue el 27 como dato mayor, o sea que mi mediana va a ser 2. ¿Sí? En el caso de la moda, que era las veces que se repetía un dato, tenemos que el 0 se repite 5, el 1 se repite 12, el 2 se repite 10, el 3 8, el 4 6, el 5 4, el 6 3 y el 7 2. ¿Cuál se repite más veces? El 1 porque se repite 12 veces. Entonces vamos a poner, ¿sí?, que en la frecuencia que más tiene es 12 la cantidad y la moda entonces es igual a 1. ¿Ahí sí se entendió o no? Sí, ¿Sí? Por ahí sí o sea hacen los que este 12 me indica que este 1 se repite 12 veces, Claro. que este 2 se repite 10 veces, que Claro, este 3 se repite, eso así se interpreta. Yo tengo que buscar el número mayor de acá, ese va a ser el número que me indique cuál es la moda. claro, Se el que repite, más ¿no? veces se repitió. Ok. Que en este caso fueron 12 veces el 1. Como vos lo dijiste, 12 veces el 1, 10 veces se repitió el 2, 8 el 3, 6 el 4, ¿sí? Perfecto. Y después lo que viene, ¿sí?, va a ser cómo vamos a hacer los gráficos. Los gráficos, vamos a ver cómo les va, ¿sí? La idea es que los puedan practicar con la siguiente clase, que van a hacer las tablas de frecuencia también, pero en este caso ya van a buscar media, mediana y moda como repasar, y vamos a ver cómo van con los gráficos. No son difíciles, pero a veces no se entienden por ahí muy bien cómo debemos hacer, ¿sí?, para poder hacer el polígono de frecuencia. Nosotros, para hacer los gráficos, yo se los puse en hoja cuadriculada para que se entienda bien. Se puede hacer en computadora, no lo quise hacer en computadora porque si no, no se ven bien cómo van las columnas, ¿sí? Y para hacer los gráficos vamos a necesitar las columnas de las X y las columnas de las F minúsculas, o sea, de las frecuencias absolutas. Vamos a colocar en la parte de abajo los datos, ¿sí? Yo no tengo problema que los coloquen así, que no coloquen 1, 2, 3, 4, hasta 13, 14, 15, ¿sí? Coloquen si no los datos, porque si no se les va a hacer un poco un choclo, ¿sí? Al igual que los datos hacia arriba, que van a ser las frecuencias. Si quieren hacerlo de en 5, lo pueden hacer si ustedes entienden. Yo acá lo que hice fue colocarle todos los números para que vean bien el gráfico, ¿sí? Entonces, en la parte de abajo ponemos datos, en la parte del costado frecuencias. Colocamos entonces 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 en la parte de abajo, en las X que van a ser nuestros datos. Y luego, en el medio, ¿sí?, de cada dato, por los costados vamos a sacar la columna como ven ahí, ¿sí? No es que de la rayita sale la columna. Yo tomo el número, ¿sí?, y saco la columna hacia arriba. Dejo mi número en el centro para poder colocar en ese centro luego el polígono de frecuencia, ¿sí? Entonces, tengo el 13 que se repite 3 veces, o sea que al 13 lo voy a llevar hasta el 3, hago la columna. El 14 va hasta el 14, ¿sí? Yo coloqué acá el 14. También lo mismo, dejo el dato en el centro, ¿sí? Hago la columna por el medio. Lo mismo con el 15, el 23 voy hasta arriba. 16 tiene de frecuencia 10, colocamos en 10, ¿sí? El 17 está en 5, el 18 en 4 y el 19 en 1. ¿Por qué necesito que esté en el medio? Porque luego vamos a colocar, ¿sí?, la parte del polígono de frecuencia. Tenemos que colocar una recta, ¿sí?, en todos los medios de las columnas. Y colocamos que ese es el polígono de frecuencia, siempre tomando la parte central de la columna. ¿Lo ven bien ahí o se ve medio medio? A ver. Se ve bien. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Se ve bien, profe.
En el caso, Sí, se ve yo bien. te pregunto porque no sé si se les corta a ustedes y no quiero que quede ahí duro y yo seguir explicando y por ahí ustedes no me escuchan. Lo mismo va a pasar con la siguiente tabla, ¿sí? Utilizamos los datos y las frecuencias, y en este caso tenemos el 0 en este lugar, ¿sí? Recuerden que también las columnas, o sea, las rectas, para abajo van, ¿sí? De menor, o sea, restando, -1, -2, pero nosotros no lo vamos a utilizar ahora. Pero en matemáticas, recuerden que tienen, ¿sí? Las columnas siguen las rectas. Nosotros lo que vamos a hacer es solo utilizar datos enteros, así que vamos a colocar el 0 en el 5, ¿sí? El 1 lo llevamos a 12, el 2 a 10, el 3 a 8, el 4 a 6, el 5 en 4, el 6 en 3 y el 7 en 2. En este caso va de manera decreciente y después va cayendo, ¿sí? ¿Para qué sirven estos gráficos? Ustedes más adelante, y que seguramente ya vieron con Estefanía, la parte de pool de control, ¿o no? Control de calidad interno-externo. Sí, vimos control de calidad. Bueno, No entiendo cómo se relaciona esto. ¿cómo lo vamos a relacionar? Ustedes cuando pasan los controles van a ver lo que se llaman los polígonos de frecuencia en el centro cuando pasen. Ustedes que debían pasar los controles y daba un rango medio, alto y bajo, ¿o no? Sí, sí, sí. Ustedes van a ver, ¿sí? Los polígonos cuando vean la parte de control de calidad cuando lo puedan pasar. Vamos a ver un gráfico. Van a ver Vamos estos a ver un gráficos. gráfico. Claro, lo que ustedes Ok. ven es sin estas columnas que yo les puse en el centro. Lo que van a ver es directamente Claro. el polígono de frecuencia sin las rectas. Ok. ¿Sí? Y también lo que es la media, ustedes lo sacarían para hacer el pool de control casero. Ustedes tomarían sueros del valor alto, sueros del valor medio y sueros del valor bajo. ¿Sí? Recuerdan que el control de calidad interno que tenía 3 valores, alto, medio y bajo. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Una cierta cantidad de sueros del valor alto, lo que van a hacer es sacar una media de esos sueros, de esa cantidad de sueros que van a tener. ¿Sí? Por eso es que hacen la parte de estadística. Porque más adelante les puede llegar a tocar hacer los pool de control y control casero, ¿sí? Y ustedes deben sacar una media de esos sueros más adelante. ¿Sí? Así que eso después lo vamos a ver bien, les voy a traer lo que es pool de control y demás nuevamente, ustedes ya lo vieron, pero se los voy a traer otra vez, ¿sí? Pero para que vean que las tablas de frecuencias que ustedes están haciendo no es para nada, sino que ustedes van a utilizar una media y también van a utilizar media en la parte de la práctica posanalítica que les doy a los chicos de del segundo cuatrimestre, donde tienen que sacar una media sobre 2 placas, ¿sí? Para un conteo bacteriano. ¿Está bien? Bien. Bien. Yo sé que por ahí cuesta un poco y más ahora que se picó bastante la clase, pero la idea es que vayan pudiendo hacer lo que es media, mediana y moda en las tablas de frecuencias, que es la tarea de la semana que viene, ¿sí? Okay. La idea es que ustedes puedan hacer, ¿sí? Esta ejercitación. Yo les voy a mandar nuevamente tablas de frecuencia. Si se les hizo complicado con lo que yo les mandé, les voy a mandar un solo ejercicio para que ustedes puedan llenar y vuelvan a ver que las frecuencias absolutas son los valores que se repiten, ¿sí? Que ustedes colocan cuánto se repite un valor. ¿Se entendió? Porque como yo se los expliqué con un problema y lo fuimos poniendo, yo directamente por eso les mandé los datos con sus frecuencias, no para que lo armen ustedes. Vamos a hacer un ejercicio para que armen toda, ¿sí? La tabla de frecuencia y les voy a mandar otra, ya como se las mandé la otra vez con las X y las Z. Después te podemos mandar, que te sacamos fotos, te mandamos por mail para ver cómo lo resolvemos,
Lo resolvemos en las clases, no sé cómo hacer para que ustedes, si pueden mostrármelo o los pongo para que me compartan la pantalla, yo no tengo problema. Ah, ok. ¿Sí? Para que me los muestren si hay algo que no se entendió o que ustedes los resolvieron de otra manera. ¿Sí? Lo vamos a hacer así por Zoom, la corrección como yo se los hago. Trato de ponerlo siempre la tarea antes, ¿sí? Y después vamos buscando otro. Pero como ya va a venir el parcial, tenemos que hacer la parte de tabla de frecuencia y los gráficos. ¿Sí? Sí, perfecto. Ustedes tenían anotado la fecha del parcial, ¿no? Puede ser el 27, que sea. El 27. Bien. Yo lo que voy a hacer es, como es el 27, la semana que viene vamos a tener clase en vivo para hacer la corrección y sacar las últimas dudas antes del parcial. ¿Sí? No es que van a tener solo ejercitación. Yo en esta semana les voy a mandar los ejercicios de tabla de frecuencia para que hagan, las vamos a corregir el lunes que viene porque ya el otro tienen el parcial. ¿Sí? Ay, perdón. Sí, bien. No repetís, por favor, lo que dijiste recién. Sí, que Sí. la clase la grabás, pero... Sí, sí, que la semana que viene vamos a tener clase en vivo, porque vamos a hacer la corrección de las tablas que yo les voy a mandar en estos días, ¿sí? Para Sí. hacer el último repaso, porque el siguiente lunes va a ser 27 y van a tener ya el parcial, ¿sí? Para que saquen todas las dudas que tengan. Ok. El 27 es el parcial. El 27 es el 27 es el parcial. La semana que viene es 20 del 9. Vamos a tener repaso y corrección de tarea, y ya el otro ya es 27 y tienen el parcial. Okay. ¿Sí? Igual se los voy a repetir igual el lunes que viene, que el próximo es el parcial para que estén todos al tanto. Pero para que busquen sus dudas y demás si tienen después, para verlas bien el lunes que viene y que se saquen todas para después poder hacer el parcial tranquilos. ¿Está bien? Bueno, Bien. ¿Y la va a corregir lo que nos mandó de tarea para ver si está bien? Las tablas de tareas las corregimos al principio. Estas son las tablas. Lo que pasa es que yo entré, no podía entrar, no sé qué pasó, pero no podía ingresar. Entré Es un que chiquitín más tarde porque me volvieron a pasar el link. es el Zoom. Me pasó la Pero otra está vez. bien, después miro el video, así que bueno, veré Mira, ahí, te lo lo corregiré ahí. muestro, te lo muestro por las dudas para que lo Sí, tengas. sí, no hay problema. Acá No hay tengo problema, si va a tabla enviar el 1. video. Sí, El sí, el video video ya me lo voy a subir. alcanza. Sí, sí, pero para que por las dudas ya lo tengan en claro, las primeras ven tabla 1, que dice corrección de tarea, tabla 2, y luego empieza el tema nuevo para que lo tengan ordenado, ¿sí? Está bien, muchas gracias. No, de nada. ¿Les quedó alguna Profe. duda? Sí. Profe, ¿esto lo va a mandar para así ya lo tenemos también? Sí, el material de estudio, antes de arrancar la clase, yo ya se lo subí. Ah, bueno. Así Y que, lo que explicó ahora último, también lo... claro, la diapo que mostré hoy con la corrección y demás, ya la tienen en material de estudio. Lo único que me va a faltar subir va a ser el video. Listo. Gracias. No, Gracias, no. profe. ¿Alguna duda que tengan? Por ahí con los ejercicios es donde ahí lo van a entender por ahí mejor que verlos y desde acá, desde la compu. Si lo van haciendo, cuando empiecen a resolver los ejercicios, es donde ahí van a comprender dónde está la posición, cuál va a ser la moda, buscarla y demás, ¿sí? Sí, bien. ¿A alguno le queda una duda más de la tarea? No, profe. ¿No? No, profe. Bien. No, ninguna. no, Yo había Ahora, hecho algo mal, pero decime. después ahora lo entendí. Ah, ok. Porque
Yo, en vez de el total de las frecuencias, había hecho como el total de las, digamos, de las personas que respondieron. Hice Claro. como por ejemplo, 13 por 3 y me da un número muy grande, pero ahora entendí que era el total de las frecuencias, ¿no? Claro, Multiplicado. claro. Eso tengo que corregir, pero de lo demás Claro, después lo entendí. yo lo que hice al ponerle las frecuencias absolutas, quería ver si lo relacionaban y sabían que tenían que sumar, ¿sí? Y luego empezar a resolver. Esa era la trampa de que no cuenten dato por dato, porque eran 60 números que tenían que buscar uno por uno y ir poniendo por eso. Bien. Sí, sí. Y después no, nada, ya lo entendí, lo tengo que arreglar esa parte y nada. Ok. Entonces hasta acá estamos bien. Sí, Sí, profe. Bien. Sí, Entonces, Sí, profe. esta semana van a tener los ejercicios que vamos a ver el lunes que viene, ¿sí? Así que si les queda alguna duda, lo vemos bien el lunes que viene porque ya viene el parcial. Y después ustedes van a tener que resolverlo en hoja, subir el archivo en el parcial, ¿sí? Y eso también, estén atentos a los archivos que van a subir, porque ustedes van a subir un archivo y si no está completo, yo no voy a poder corregir o voy a corregir lo que suben, ¿sí? ¿Eso cómo lo subimos? ¿Le sacamos una foto? ¿Lo hacemos? Sí, ¿Sacamos pueden fotos? subir una foto o hacer un archivo como ustedes prefieran, ¿sí? Lo único es que van a tener que Ajá. subir el archivo como habrán hecho por ahí en fundamentos de química o en otra materia que adjuntan un archivo. Yo pongo archivo, foto o varios, ¿sí? Pongo varios ítems para que puedan colocarlo de la manera que quieran, ¿sí? Si quieren foto, a veces yo pongo que hasta pueden subir 5 archivos en ese ejercicio por si tienen que mandar diferentes fotos, ¿sí? Pero igual se los voy a explicar bien, pero sí quiero que recuerden que suben un archivo, envían el parcial y yo después no voy a saber si lo hicieron o no, yo voy a corregir lo que me mandaron, ¿sí? Porque me pasa que no miran bien y ponen 2 veces la misma tabla y la otra es otra tabla y por ahí la resolvieron, pero yo veo lo que me envían, ¿sí? Por las dudas. Claro, después no va a ver como, digamos, a eso bajo, no es que te digamos, pero la hice, ya está. Si no te Claro. llegó en el momento, no va a haber vuelta atrás. Claro, por eso chusmeen bien qué archivo adjuntan y demás, porque por ahí ponen 2 veces la misma tabla y yo voy a corregir una sola vez esa tabla. Okay. ¿Sí? Si se llega a cortar, Bien. tienen el mismo link por las dudas, ¿sí? No sé si tienen alguna